Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la presencia en esta mañana, que iniciamos la segunda sesión de la jornada del curso de verano sobre familia. Más que tratado Marisa, que no es que habíamos oído. Sí, no, sí, ya he visto que estaba invitada. Bien, inicio de nuevo. ¿Alguna cuestión? Reinicio, vuelvo hacia atrás, buenos días. Iniciamos la segunda jornada de este curso de verano sobre familia y gestación por sustitución, un enfoque multidisciplinar o interdisciplinar. Y tenemos hoy con nosotros al profesor Francisco Javier Jiménez Muñoz. Él es profesor de Derecho Civil, acreditado a titular de la UNED y coordinador del Máster Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios de la UNED. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Él es secretario del Instituto de Desarrollo y Análisis de Derecho de Familia en España, IDADFE. A lo mejor algunos de ustedes ya han tenido ocasión de participar en algunas de sus interesantísimas jornadas, y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de diversas asociaciones y grupos científicos europeos, por ejemplo, el Common Core of European Family Law y del Grupo Consolidado de Investigación de la UNED, de los grupos de investigación de la Casa sobre protección civil de la persona. También es coordinador de este centro, coordinador del Centro de Zona de Escuelas PIAS y coordinador de extensión universitaria del Centro Asociado de la UNED de Madrid. Por lo tanto, estamos aquí gracias a la estupenda labor administrativa que hay detrás, en la que sin duda Javier ha estado muy presente. En cuanto a sus aportaciones científicas, tiene numerosos trabajos, como no puede ser menos, de tipo individual y de tipo colectivo sobre diversas cuestiones del derecho de familia desde la perspectiva del derecho civil, y ha publicado trabajos científicos sobre justamente el objeto de este curso, la regulación jurídica de la reproducción asistida, entre ellas una monografía. Javier, muchas gracias por tu presencia. Quiero aprovechar también para dar las gracias a los estudiantes que están conectados online, pedirles disculpas a todos porque el día de ayer no pudieron escuchar con suficiente nitidez las intervenciones de ustedes. Ello es debido a que únicamente disponemos de un micrófono que está en mesa y que está ahí. Por lo tanto, para que puedan escuchar los que están a distancia las intervenciones de ustedes, tendrían que acercarse a este lugar y tampoco vamos a estar moviendo. Por lo tanto, vamos a ver si en esta jornada cambiamos de técnica y yo sugiero hacer lo siguiente. Bueno, por supuesto, el ponente ya sabe que tiene un espacio limitado de movimiento. Sí, hasta aquí. Por lo tanto, aquí no me muevo. por lo menos te puedes mover. Sí, te puedes mover. 2, hablar un poco más alto. Y 3, cuando queráis hacer alguna intervención, si os parece bien, en lugar de contestar inmediatamente, repetiremos la pregunta, aunque sea un poco reiterativo, desde el micrófono. Yo personalmente, o si queréis moveros, pero creo que no vale la pena, para que nos escuchen los estudiantes que están conectados online. Y recordar también que la cámara para ellos es la que está sobre el monitor, sobre esta pantalla, así que buenos días también a todos los que están asistiendo online a esta sesión. Y sin más, Javier, adelante. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Por mi parte, pues también quería agradecerles tanto a los asistentes presentes como a los asistentes online y a través de grabación por el interés en este curso y en concreto pues por la atención que me presten ahora en lo que les voy a contar. Y en mi caso, pues como ya les han dicho, agradecimiento doble, tanto por ser ponente de este curso como por ser el coordinador de extensión universitaria y, por tanto, pues el responsable, en cierta medida, de la gestión de los cursos de verano. Con lo cual, pues lo bueno que suceda corresponderá a la directora y codirectora, y lo malo, pues probablemente corresponderá a la organización por parte nuestra. Bueno, pues dicho esto, como saben, porque me acaban de presentar, pues soy Francisco Javier Jiménez Muñoz, del Departamento de Derecho Civil de la UNED, y pues les voy a hablar, como hemos visto, de la regulación de la gestación por sustitución en los distintos estados, una visión general, es decir,
lo que vamos a hacer es dar una idea general de cómo es la configuración de la gestación por sustitución, de la regulación de esta materia a nivel internacional. Obviamente todos los países no podemos tratarlo, porque entonces nos tiraríamos todo el día y más, y me temo que hay más ponentes. Bueno, me temo no, me alegro de que haya más ponentes, porque si no saturaría yo todo el curso. Y entonces pues nos vamos a dar unas pinceladas y tratar, pues digamos, los más relevantes. En algunos casos pues vamos a ver que tienen regulaciones bastante curiosas, y como digo, pues como dice la propia denominación de la ponencia, la propia denominación de la ponencia pues va a ser una visión general. General, que no es equivalente a superficial, que como vamos a ver pues lo vamos a tratar con el mayor detalle que nos permita el que la regulación, como digo, la visión tiene que ser general. Bueno, y para empezar tenemos que ver algunos conceptos. Algunas cosas ya las sabrán, otras cosas se las habrán dicho y otras cosas se las van a decir en las distintas ponencias, pero también hay algunas cuestiones que a lo mejor se dan por supuestas, que antes de entrar pues conviene dar una idea, aunque sea a lo mejor un poco reiterativo, para dejar conceptos claros, porque luego cuando entremos ya en la parte de visión de la regulación internacional, pues ya las vamos a dar por supuestas, y a lo mejor pues si no se han visto y no están muy familiarizados con el tema, pues pueden perderse un poco. En cualquier caso va a ser una idea un poco general antes de entrar en la parte propiamente específica de la materia de la ponencia. Bueno, pues la gestación por sustitución, si hacemos un poco de historia, la podemos considerar que no es algo nuevo, desde luego, y nos podemos remontar incluso al código de Hammurabi babilonio, que ya ha llovido desde entonces, claro. Si nos vemos las leyes 144 a 146 de la regulación esta del código Hammurabi, nos encontramos con que, curiosamente, se contemplaba la posibilidad del repudio, una especie de divorcio pero unilateral, en caso de infertilidad de la esposa. Pero como la base para ese repudio era precisamente la infertilidad, se contemplaba la posibilidad de evitar el repudio a través de una sustitución. Y entonces nos encontrábamos con que el marido podía tomar otra esposa en caso de infertilidad de su esposa, pero que había la posibilidad de evitarlo mediante el recurso a la entrega de una esclava, con lo cual la esclava actuaba como sustituta de la esposa y si le daba hijos evitaba el repudio. Bueno, me ahorro la cita de las leyes perdón, 144 a 146, porque esta regulación pues la tienen junto con otra documentación de todo lo que vamos a ver, la tienen en el curso virtual, en la plataforma virtual. Les he metido documentación, a lo mejor me he pasado, pero prefiero pasarme a no llegar, de prácticamente todo lo que vamos a ver. En alguna cuestión no les he metido para evitarles ya demasiada atomización o dispersión, pero prácticamente todos los documentos que vamos a mencionar la tienen en la documentación, con lo cual pues les dispenso, digamos, de la cita. Además también las encontramos con que hay un caso de gestación por sustitución similar pues en la Biblia, los casos de Sarai y su esclava Agar, y de Raquel y Bilhá. Aquí pues nos encontramos con lo mismo, que Sarai, que era la esposa de Abraham, que en aquel momento se llamaba Abraham, no Abraham, como no le había dado hijos, pues tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, y entonces pues le dijo: ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, y a ver si tendré algún hijo por medio de ella. Y Abraham hizo caso a las palabras de su esposa. Con lo cual, como vemos, utilizaban a la esclava como medio para obtener por sustitución la gestación del hijo propio. Bueno, pues en el segundo caso es pues algo parecido. Raquel, que es la esposa de Jacob, que resulta que decía que la hermana que tenía hijos, que ella no tenía hijos, y entonces pues le dijo: aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así tendré yo también un hijo por medio de ella. Como vemos, pues eran casos similares a lo que ya se contemplaba pues en el código de Hammurabi. Bueno, el tema está en que, bueno, esto, como digo, lo podemos remontar pues a tiempos inmemoriales, pero la situación actual de la gestación por sustitución podemos decir que se remonta a los años
30 inicialmente, en cuanto que en los años 30 pues empieza a producir sintéticamente estrógenos, con lo cual ya se empieza a contemplar técnicamente la posibilidad de unas técnicas de reproducción asistida, y de esta manera pues podemos poner ahí el punto de las técnicas de reproducción asistida modernas en ese momento, porque claro, entre paréntesis, técnicas de reproducción asistida podemos remontarlas incluso a Enrique IV, que le llamaban el impotente. Algunos se vio la película aquella de Isabel, pues se acordará de lo del médico que con la cánula de oro, etcétera, pues introdujo en la vagina de la esposa, etcétera, etcétera, con lo cual pues supuestamente la Beltraneja había sido concebida así. Bueno, entonces eso es la prehistoria de las técnicas de reproducción asistida. Bueno, pero básicamente pues en los años 30 es cuando llegamos a esto. Y entonces nos encontramos con que en el año 75, en California, en un periódico aparece el primer anuncio de una pareja estéril que solicitaba pues una gestante, una mujer, para ser inseminada artificialmente, a cambio de una remuneración, y de esta manera pues poder obtener un hijo. Pero las situaciones ya propiamente desarrolladas comienzan en el año 80. En el año 80, un señor que se llamaba Noel King en Estados Unidos, pues resulta que realiza el primer contrato de subrogación, tiene un centro de infertilidad, Surrogate Family Service Incorporated, en el cual pues desarrollaba sus actividades, y empieza pues a realizar actividades de intermediación o de mediación en la obtención o en la consecución de gestaciones por subrogación. En el año 85 es cuando ya por fin se produce la primera gestación por sustitución con éxito. Por cierto, para ahorrar, la denominación es un poquito larga, cuando vean lo de GS es gestación por sustitución, para abreviar. Y de esta manera pues podemos decir que es en este momento cuando ya tenemos una, digamos, situación, a partir de este momento es cuando ya tenemos una situación asimilada a la actual. ¿Y qué es la gestación por sustitución? Bueno, ya lo sabemos, pero no está de más pues el dar una idea general, diciendo que la gestación por sustitución, maternidad subrogada o sustituta, incluso le llaman donación temporal de útero. Ya veremos, por ejemplo, en Brasil es la denominación que se usa. Es muy curioso porque se llama a las dos mujeres donantes. Una es donante de útero, la otra es donante de material genético, y al final, pues la verdad es que uno empieza a mirar la regulación, que no existe, regulación propiamente dicha, ahora lo veremos, o la literatura que existe sobre la gestación por sustitución en Brasil, y aparecen donantes por todas partes, porque claro, como a las dos mujeres se le llama donantes, pues al final tienen que andar distinguiendo entre donante temporal de útero, donante de tal, donante de cual, y al final pues hay veces que es un poco lioso el leer la literatura brasileña, digamos. Y bueno, y también pues digamos, más, no exactamente más extendida, pero digamos más vulgar en las dos acepciones, de extendida y de impropia, porque incluso tienen matizaciones despectivas, y además es inexacta, que se le llama, bueno, pues también maternidad de alquiler, y digo es inexacta porque veremos que no necesariamente tiene que haber un alquiler. Vamos a ver que también existe una subrogación altruista, y por tanto pues el alquiler tampoco tiene mucho sentido, o no tiene mucho sentido llamarla alquiler. Bueno, pues es la práctica por la cual tenemos una mujer que se le llama pues madre gestante, madre subrogada, madre sustituta, hay denominaciones varias a elegir, pues se compromete, como estamos diciendo, con o sin precio, con o sin una retribución o una contraprestación, a gestar, y luego pues va a entregar el niño después del parto pues a la persona o personas comitentes. Comitentes que son las que encargan la gestación. Entonces pues también se les denomina padres de elección. Pongo lo de las barras porque puede ser, ahora veremos, una persona individualmente, y entonces lógicamente tendrá que recurrir a un donante o bien a los óvulos de la propia gestante. Ya veremos la tipología que hay, y también pues podemos encontrarnos con que sea una pareja. Este abanico de posibilidades no en todos los países se admite. Ahora veremos que hay países en los que se restringe y necesariamente tienen que ser parejas, no pueden ser personas individuales,
Y dentro de las parejas, pues veremos que hay países de tratamiento muy amplio, en el cual pues se admite cualquier tipo de parejas, incluyendo las homosexuales, otras que excluyen a las homosexuales, pero permiten parejas heterosexuales de cualquier tipo, y otras que directamente pues ya exigen el que necesariamente tienen que ser parejas y además casadas, lógicamente entre sí, tienen que ser un matrimonio. Bueno, pues entonces entrega al niño a los comitentes, y estos comitentes pues pueden ser los padres biológicos o no, y la gestante pues renuncia a la filiación. De esta manera nos encontramos con que es una vía por la cual pues estos padres de elección pueden obtener un hijo cuando no pueden o no quieren tener un hijo ellos por sus propios medios. Con esto lo que quiero decir es que existen múltiples motivos por los que se recurre a la gestación por sustitución, desde la imposibilidad médica de embarazo, los embarazos que presentan un riesgo inaceptable desde el punto de vista médico para la salud de la madre, con lo cual son desaconsejables, y por tanto si se quiere tener un hijo hay que buscar una alternativa. Las parejas homosexuales, en especial de hombres, que no tienen otra alternativa, porque las parejas homosexuales femeninas, pues digamos, cabe la posibilidad de que una de ellas se insemine, pero claro, si son dos hombres, pues la única posibilidad es buscar una mujer, lógicamente. A todo llegaremos, pero al menos hoy por hoy, pues los hombres no podemos quedarnos embarazados. Y luego pues ya tenemos, pues digamos, otras alternativas que a lo mejor pues incluso pueden ser las más frívolas o incluso las más conocidas y que salen pues en las revistas del corazón, como las repercusiones pues estéticas o profesionales del embarazo. Aquello de, no, yo es que voy a perder la figura y como soy una actriz famosa y no sé qué, que bueno, pues son los casos de todos estos supuestos que conocemos de las revistas. Entonces, pero bueno, también son motivaciones. Son motivaciones para recurrir a la gestación por sustitución. Bien, pues como hemos dicho, hay varios tipos de gestación, en concreto de gestación por sustitución, en función de los elementos que concurran. Así, según quien aporta el material genético, pues como hemos visto, tenemos una subrogación tradicional o parcial, en la cual pues la gestante se insemina, pues natural o artificialmente. Lo de natural, pues en la actualidad es raro, esos son los casos que veíamos antes de la Biblia y tal, es decir, pues digamos con una relación sexual más o menos normal, pues se insemina y de esta forma pues hay una sustitución. Lógicamente, pues esto en la actualidad pues es bastante raro que se recurra aquí, en el caso de la Biblia, Hammurabi y todo esto, pues sí, pero en la actualidad se va más por la vía de la inseminación artificial, se le insemina con el semen de uno de los comitentes o de un donante, y ella aporta su material genético, con lo cual, como vemos, pues nos encontramos con que también es madre biológica del niño. El hijo va a ser fruto biológico del óvulo de la gestante, que es, como digo, madre portadora y madre biológica, y del semen, pues del comitente, o de uno de los comitentes, o bien de un donante. Y en segundo lugar tenemos la subrogación gestacional o plena, que aquí pues simplemente la madre gestante se limita a portar el embrión, es decir, gesta un embrión que ha sido concebido mediante fecundación in vitro, bien a través de los gametos de los comitentes, bien a través de gametos o de embriones de donantes. Y aquí, como vemos, pues la gestante no aporta ningún material biológico y por tanto no tiene ningún parentesco biológico con el niño. Se ha limitado a gestado el embrión, pero ella no tiene ninguna participación genética en ese niño. Además, en función de que haya o no retribución, como hemos dicho, pues caben dos posibilidades también de configuración de la gestación. Cabe una gestación altruista, y aquí vemos por qué lo de la denominación esta de maternidad de alquiler pues no es exacta, porque aquí pues la gestante puede actuar por diversos motivos y frecuentemente por solidaridad, y dentro de la solidaridad pues podemos encontrarnos con que hay casos en los que la gestante pues es
hermana, madre o pariente de la comitente, porque por cualquier motivo pues la comitente no puede tener un hijo, como hemos visto, esa es una de las motivaciones, y como no puede, pues ella actúa gestando en su lugar. Ahora veremos que esto del parentesco, pues hay países en los que se excluye, pero bueno, ya llegaremos. Y la característica determinante es que aquí la gestante no recibe ninguna retribución por esta gestación. O bien no recibe ningún pago en absoluto, o bien, lo que suele ser más habitual, lo que sí recibe es el resarcimiento de los gastos médicos y de otros costes razonables. Es decir, claro, lógicamente encima no le va a costar dinero. Salvo los casos esos de parentesco, pues lo normal es que cuando se admite una gestación altruista, se permite la posibilidad de obtener un resarcimiento por los gastos razonables que pueda haber tenido. Y, por ejemplo, pues la pérdida de salarios, el que haya tenido que, como consecuencia de la gestación, ha tenido que pedir una baja en su trabajo y ha dejado de obtener unos salarios, o ha tenido que pedir una licencia sin sueldo, y entonces, pues lógicamente eso hay que indemnizarla. Y en segundo lugar, pues una subrogación comercial, y ya sí que hay una retribución, media una contraprestación económica a favor de la gestante, y por tanto, pues lo que hay es digamos, un arrendamiento de servicios, y se contrata a la gestante para que geste, valga la redundancia, y a cambio pues se le da una contraprestación. Bueno, pues dicho esto, vamos a meternos, vista esta introducción conceptual, digamos, vamos a ver cuál es la regulación que existe en los distintos estados. Como he dicho, no vamos a ver todos, pero sí algunos de los que tienen, digamos, regulaciones o más curiosas o más destacadas, o que son más importantes a efectos digamos, de la situación de la gestación por sustitución. En concreto, en estas regulaciones, pues podemos ver que hay una gran disparidad en el tratamiento normativo, y básicamente pues lo que podemos decir es que las regulaciones de los distintos estados podemos agruparlas en 4 tipos. Tenemos un primer grupo que considera la ilegalidad de la gestación por sustitución de todas clases, directamente excluye toda posibilidad de gestación por sustitución. En segundo lugar, una que la admite limitadamente, entonces excluye o considera ilegal la gestación por sustitución comercial, pero admite la altruista. Como vemos, vamos graduando, digamos, del pleno rechazo a la plena admisibilidad. En tercer lugar, la que, como decíamos, pues la legalidad ya en todo caso, ya medie o no medie contraprestación económica, se admite la gestación por sustitución, y por tanto cabe la posibilidad de acudir tanto a la gestación altruista como a la gestación comercial. Y luego finalmente pues nos encontramos con que como esto es una situación bastante novedosa, como hemos visto, pues prácticamente es que desde hace nada, de hace 40 años, pues nos encontramos con que la situación a nivel internacional pues es que la gran mayoría de países todavía no la han regulado. Nos encontramos con que en la gran mayoría de países pues está todavía en un limbo legal. En muchos nos vamos a encontrar con que sí hay una regulación alternativa, digamos, por la vía de la jurisprudencia, pero hay otros en los que en la práctica pues no hay una solución, digamos, asentada, y nos encontramos con que la situación, pues como digo, está todavía un poco en el limbo. En concreto, pues esto lo podemos ver aquí en el mapa aquí para los que no lo vean muy bien. Las zonas verdes son aquellas en las que se admite la subrogación comercial, o dicho de otra manera, la que se admite todas las subrogaciones, todas las gestaciones por subrogación. Las zonas azules son aquellas en las que se admite solo la altruista y por tanto se excluye la comercial. Las rojas son en las que en principio pues está prohibido. Ahora veremos que incluso hay casos en los que aunque se prohíbe digamos legalmente, luego hay formas alternativas en las que se admite. Y como decíamos antes, pues las zonas grises son aquellas en las que no hay regulación, y como vemos pues en la gran mayoría de los estados nos encontramos con que esta situación pues todavía no la han regulado.
Lógicamente la Antártida aparece en blanco porque allí pues la regulación que hay pues no hay directamente, vamos, no hay ni Estado. Bien, vamos a ir viendo entonces cada uno de estos grupos, digamos, y empezamos por la zona, bueno, habrán visto que he dicho territorios, zonas, más que países, porque ahora vamos a ver que hay países fundamentalmente de estructura federal en la que nos podemos encontrar con que la regulación es distinta en función de los distintos estados. Entonces, por ejemplo, pues tenemos los casos más sonados, que ahora veremos, que son pues Estados Unidos, en los cuales pues ahora vamos a ver que hay estados que lo admiten, a estados que lo prohíben en distinta medida, y también tenemos otras zonas como por ejemplo Australia, que también pues es un estado federal y hay una regulación en función de los estados. Luego también tenemos Canadá, que no tiene estados pero tiene provincias, y como sabemos pues la configuración de Canadá pues es un poco peculiar en cuanto que tenemos a Canadá y luego tenemos Quebec. Quebec ya sabemos por los problemas políticos que ha habido, que son, digamos, pues algo aparte, entre comillas, y en esta cuestión pues también son algo aparte, y ahora veremos que vamos a mencionar pues a Canadá, excepto Quebec, y a Quebec por otra parte, pues por la situación esta de que van un poco por libre, también en esta cuestión. Bueno, pues volviendo a lo que estábamos, hemos dicho que vamos a ver los países, en primer lugar, el grupo de países en las que directamente pues toda la gestación por sustitución es ilegal, se prohíbe toda la gestación por sustitución. Bueno, pues aquí tenemos pues Francia, Italia, Alemania, Suiza y, como decía, Quebec. En concreto, en Francia nos encontramos con que la situación es de ilegalidad, aunque en la práctica nos encontramos con que se ha dado algún caso de gestación por sustitución. En concreto, como decía, en el año 83, como decíamos, como aparece ahí, en el año 83, pues una mujer de Montpellier tenía una hermana gemela que era estéril y, como decíamos antes, pues una de las motivaciones altruistas es que hermanos, o hermanas mejor dicho, hijas, etcétera, que no pueden tener hijos, pues la madre o la hermana, pues resulta que acuden a gestar por ellas. Bueno, pues este es el mismo caso. Este es el caso al que me refería, y nos encontramos con que había dos hermanas gemelas, una era estéril y la otra pues gesta a este hijo por su hermana en el año 83. Bueno, pues resulta que, como digo, en la práctica se han dado algunos casos, pero se contempla como ilegal. Por tanto, en este caso, pues al final la situación fue bastante complicada porque, lógicamente, al ser ilegal, y ahora vamos a ver, la filiación se le atribuye a la hermana, con lo cual nos encontramos con que el sobrino era el hijo era el sobrino, y era pues un poco complicado, digamos, en cuanto a relaciones familiares. En concreto, la regulación nos aparece en los artículos 16.7, entre paréntesis, una explicación. Es 16.7 y no 16 a 17. Es que la numeración del Código Civil francés pues es bastante, iba a decir peculiar, bueno, es un sistema distinto, que por ejemplo pues se utiliza también en el Código Civil catalán. Resulta que en vez de utilizar los artículos añadidos, el bis, ter, etcétera, pues lo que se utiliza es poner un guión y un numerito. En el Código Civil catalán, por ejemplo, se hace un sistema de numeración en función del capítulo, la sección, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sistema francés, por eso digo, es el 16.7, porque tenemos un 16, un 16.1, un 16.2, etcétera, etcétera, que son artículos distintos. Bueno, pues el 16.7, por una parte, en el ámbito civil, y el artículo 227.12, párrafo tercero del Código Penal, pues nos establecen la nulidad de los acuerdos de gestación. Y no solo establecen la nulidad, sino que el Código Penal, como se indica ahí, establece una pena de 6 meses de prisión y una multa de 15.000 euros para los intermediarios, con lo cual, como vemos, pues no solo se contempla una situación civil de ilegalidad, sino que incluso se contempla una situación, digamos, de penalización o de criminalización de la gestación por sustitución, en este caso restringida al tema de los intermediarios, no abarca a las gestantes, no abarca a los padres comitentes, pero la intermediación pues se excluye incluso, como vemos, penalmente. Pero en el ámbito civil, que sí abarca a todos,
pues directamente estamos estableciendo, o están estableciendo, la nulidad de los acuerdos de gestación. Sin embargo, nos encontramos con que, aunque esta es la regulación, digamos, teórica, entre comillas, oficial, en el sentido de que es la que aparece en la ley, nos encontramos con que han ido apareciendo excepciones en la práctica judicial. En concreto, aquí tenemos esta sentencia del año 2012 del Tribunal de Apelación de Rennes, que permitió en el registro civil la inscripción de dos niños gemelos que nacieron en el año 2010 de unos comitentes franceses y una gestante india. Es decir, en este caso nos encontramos con una situación parecida a la que creo que ya han visto y a la que volverán a ver con mayor profundidad en otra de las ponencias, aquello de los padres valencianos que se fueron a California, etcétera, etcétera, y no me voy a meter porque ya, como digo, pues se ha tratado y se tratará. Entonces, pues en este caso, los dos franceses se fueron a la India, a través de una gestante india, pues obtuvieron un niño y nos encontrábamos ahí pues con el problema que ahora veremos cuando hablemos de la India, porque la India se ha encontrado con esta situación de que hay muchos países en los que directamente pues se excluye la atribución de la filiación, y entonces tenemos ahí un problema, pero no voy a entrar en ese problema porque lo veremos cuando lleguemos a la India, y ya veremos qué solución, entre comillas, pues se ha dado en la India a este problema. Y bueno, pues entonces nos encontramos con que van a la India, tienen su niño, y cuando vuelven, bueno, sus niños, mejor dicho, que son gemelos, y cuando vuelven a Francia, pues se encuentran con que el sistema francés dice: plena ilegalidad, esto no se admite, con lo cual estos niños pues serán de la India. Y la India dice que como ellos sí admiten la gestación por sustitución, claro, lógicamente, uno de los fundamentos de la admisión de la gestación por sustitución tiene que ser la atribución de la filiación a los padres comitentes, porque si atribuyéramos la filiación a la gestante, pues lógicamente se nos cae todo el sistema. Con lo cual nos encontrábamos con que el sistema indio pasaba la pelota a Francia, Francia no cogía la pelota, y la pelota, en este caso los niños, pues estaban en el aire y al final no los quería nadie, y pues los querían los padres, pero que no los quería ningún país, y al final pues no se le atribuía la filiación de ningún lado. Bueno, entonces claro, pues el Tribunal de Rennes lo que dice es, muy bien, nos vamos a encontrar con que el acuerdo es nulo, pero no podemos dejar a los niños en el aire, no podemos dejarlos en un limbo jurídico, hay que atribuirles algo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir a un sistema parecido, que curiosamente, no sé si se inspiraron en cierta medida en la situación española, la resolución de la Dirección General de los Registros, del caso al que me he referido antes, y que, repito, no voy a entrar para no invadir competencias ajenas o ponencias ajenas, pues sigue un sistema parecido, en el sentido de que no era un problema de validez del acuerdo, que se subraya la ilegalidad y la nulidad del acuerdo de gestación, sino que es un problema de atribución de validez a las actas del registro civil según el derecho indio. Y nos encontramos con que el artículo 47 del Código Civil francés nos dice que cuando, conforme a las actas del registro civil de un determinado país, una cosa es legal, nos vamos a encontrar con que se va a reconocer esa legalidad en el ámbito nacional francés. Esto, pues, aquí nuestra internacionalista lo sabrá mejor, pero bueno, el artículo 47, pues más o menos dice eso, con lo cual nos encontramos con que, al final, como hay un reconocimiento, entre comillas, automático, siempre que no vaya en contra de los principios de estos de la reserva del orden público, etcétera, etcétera, digamos, a nivel internacional, pues se considera ese reconocimiento automático. Bueno, en este caso no se contempló la posibilidad de la objeción de orden público y se dijo: el acuerdo es inválido, pero como el 47 nos dice lo que es legal en la India va a ser legal en Francia, este acuerdo en el registro civil indio es correcto y atribuye la filiación de los padres franceses. En consecuencia, la filiación va a ser de los padres franceses, y finalmente pues se ordenó al registro civil francés la inscripción de los gemelos como hijos de esta pareja francesa. Entonces, como vemos, pues es una vía alternativa, digamos, de soslayar el impedimento legal que plantea, la radical nulidad que plantea el derecho, en este caso el Código Civil francés, y
y complementariamente el Código Penal. En cualquier caso, por si a alguno ya se le podría imaginar que cabía otra vía alternativa, el Tribunal Supremo francés, la Cour de Cassation, en el año 91, pues ya dijo que como el contrato es ilegal, que no cabe la posibilidad de utilizarlo como base para una adopción. Es decir, se puede decir, bueno, el contrato es ilegal, por tanto no admitimos una afiliación automática, una atribución de la afiliación automáticamente. Los padres franceses que se van a la India y tienen los gemelos, no les vamos a atribuir automáticamente la afiliación, pero cabe la posibilidad de una adopción, que como veremos es un sistema que se utiliza en muchos países. No se atribuye automáticamente la afiliación, pero se contempla la posibilidad de que los comitentes adopten al hijo. Entonces su hijo finalmente pues lo obtienen por la vía de la adopción. Bueno, pues en este caso se planteó la posibilidad de obtener esa afiliación alternativa que no se puede obtener directamente pues a través de la adopción. Bueno, pues en el año 91 la Cour de Casación dijo directamente que no, que el mero acuerdo de gestación o la mera situación de gestación no es un fundamento suficiente como para poder permitir la adopción de ese niño, que en su caso se podrá obtener la adopción, pero digamos por la vía ordinaria y digamos más arriesgada de ir normalmente por una adopción ordinaria, como digo. Entonces no es una adopción entre comillas privilegiada por el hecho de que puede incluso ser el hijo biológico de los comitentes. Entonces nos encontramos con que, como vemos, la situación es bastante complicada en Francia, tan complicada y tan, digamos, peculiar, que nos hemos encontrado con que hace nada, las sentencias todavía están calentitas. En el año 14, pues el año 14 suena a la Primera Guerra Mundial, al 2014, pues el 26 de septiembre, pues nos encontramos con que hubo dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Manison contra Francia y la Lavassier contra Francia, que dijeron que el derecho francés viola el convenio internacional, el convenio europeo de derechos humanos. Tampoco me meto porque, como también se va a ver en temas, pues esto es como las cerezas, que tira uno y salen todas. Pues entonces, claro, cuando uno trata un tema, empiezan a salir todas las cerezas, pero como estas cerezas son de otros ponentes, pues ahí yo no me meto, simplemente lo cito porque estamos hablando del derecho francés. Simplemente digo que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ha considerado que la situación francesa violaría el convenio europeo, en cuanto que perfectamente puede declarar la ilegalidad de los acuerdos, pero que lo que no puede es dejar a los niños en el limbo. Aquello que decíamos de la pelota, pues que los niños no son pelotas y no los podemos dejar en un limbo jurídico sin atribuirles la afiliación. Bien. Teníamos, en segundo lugar, Italia. Bueno, pues en Italia nos encontramos con que también establece la ilegalidad de toda gestación por sustitución, por eso está en este grupo, y en concreto, pues el artículo 12.6 de la ley de 19 de febrero de 2004 establece incluso una penalización, o dicho de otra manera, una criminalización de estas prácticas, es decir, directamente se contempla como que son una situación penal. Nos encontramos con que hasta este momento, hasta el año 2004, Francia no estaba en este grupo, estaba, digamos, en el último, es decir, no había ninguna regulación. Y el que no hubiera ninguna regulación, pues claro, daba situaciones de disparidad de soluciones y incluso pues se llegó aquí, en el año 2000, a una sentencia del Tribunal Civil de Roma que consideró incluso que un contrato de, como le llamaban, sustitución de maternidad, pues era legal. Y se contemplaba la validez de este contrato en determinados casos porque se decía, bueno, hay un vacío normativo. En ese momento no había ninguna contemplación de la situación de gestación por subrogación. Con lo cual, en segundo lugar, al haber un vacío normativo, se puede decir, lo que no está prohibido está permitido. Si no hay ninguna colisión con el derecho italiano, pues entonces yo, digamos, me puedo, entre comillas, inventar un contrato sobre cualquier cuestión que si se considera que no choca contra el derecho italiano y el derecho italiano no lo contempla, pues se puede considerar que es admisible. Por otra parte, la motivación altruista. Aquí volvemos a encontrarnos con un caso
de una hermana que realice una gestación por otra. Y por otra parte, el que había una congelación de los embriones desde hacía ya bastante tiempo. Nos encontramos con que ante la eventualidad de que, bueno, aquí se produjo un caso de infertilidad sobrevenida como consecuencia de una enfermedad, y ante la previsión de la situación, pues ya tenía la pareja comitente los embriones congelados. Entonces se dice, a ver, estos embriones llevan ya mucho tiempo congelados, con lo cual la situación iba a ser al final de que habría que destruirlos y perder la posibilidad de obtener una gestación, digamos, al margen de la gestación por sustitución. Conclusión, si no hay una regulación, si además se puede considerar que al ser altruista, pues digamos, hay que verla mejor. Y en tercer lugar, pues nos encontramos con que estos embriones hay que darle una solución. ¿Por qué no considerar la validez del acuerdo? Y por tanto, pues se consideró que el acuerdo era plenamente válido y que había que atribuir la afiliación. Pero como vemos, eso era antes de la regulación en la ley esta que he dicho antes, del 2004, y por tanto pues nos encontramos con que actualmente en Italia es ilegal. En Alemania, pues nos encontramos con que nuevamente pues se contempla la ilegalidad de toda gestación por sustitución. En concreto, el parágrafo 1 de la ley esta, que bueno, dicho así, les voy a dispensar de decirles el título en alemán, pero traducido es la ley de reproducción asistida. Bueno, pues el parágrafo, por cierto, lo del simbolito este de parágrafo es porque en Alemania los artículos se enumeran así, se enumeran como parágrafos. Entonces, por eso lo del simbolito. Bueno, pues a lo que íbamos. El artículo 1, el parágrafo 1 de la Ley de Reproducción Asistida alemana, pues contempla no solo la ilegalidad, sino que contempla incluso una criminalización, una penalización. Lo que pasa es que solo se va a penalizar al personal médico, no a la gestante, no a los comitentes, pero claro, lógicamente, en principio, pues se puede entender que no va a haber ningún personal médico que quiera intervenir en una gestación por sustitución cuando le pueden sancionar penalmente. Y finalmente pues tenemos a Quebec, como decía, que va un poco pues al margen de Canadá. Quebec tiene un código civil del año 91, bastante reciente como vemos, y el artículo 541 de este código pues establece la absoluta ilegalidad de todos los acuerdos de gestación por sustitución, con lo cual directamente se excluyen. Por cierto, por si alguno no lo ha oído cuando he dicho antes, todo esto que estoy mencionando, toda esta normativa la tienen en la plataforma virtual, con lo cual, pues el que quiera ver el artículo 541 del Código Civil de Quebec o el parágrafo 1 de la Ley de Reproducción Asistida alemana o cualquier cosa de estas, pues ahí tienen el texto. Además, hombre, en algunos casos los he puesto en versión original, porque claro, ya traducir una sentencia entera de un montón de páginas pues era un poco complicado, pero con lo que son articulitos pues se los he traducido. En algunos casos, digamos, era bastante entendible, porque el código italiano o incluso el de Quebec, que viene en francés, pues más o menos era entendible, pero ante la eventualidad de que alguno pues no terminara de entenderlo porque no controla ese idioma, pues lo he puesto en versión traducida todo. Entonces, pues ya digo, tienen en un documento los artículos de toda esta normativa, y luego las sentencias y todo esto, pues ahí sí que se las he puesto en versión original, digamos. Bueno, con lo cual, como vemos, pues ahí tenemos este primer grupo de ilegalidad absoluta, digamos, de la gestación por sustitución. Ay, perdón, que me había dejado Suiza. Bueno, pues en Suiza nos encontramos con que la ilegalidad se contempla incluso en la propia Constitución. Constitución que, como vemos, también es muy reciente, es del año 99. Entonces, la Constitución suiza contempla, dentro de un bloque, digamos, que trata el tema de las técnicas de reproducción asistida, contempla la admisibilidad de las técnicas de reproducción asistida, pero en un ámbito de aplicación bastante restringido. Se excluyen una serie de cuestiones, se excluye la clonación de seres humanos, etcétera, etcétera, y dentro de las exclusiones, el artículo 119.2 contempla también la ilegalidad de la gestación por sustitución, con lo cual, como vemos, es una materia incluso constitucional.
y se tendría más complicado el legalizar la gestación por sustitución. Y en este sentido, ya se venía contemplando la Ley Federal sobre Reproducción Médicamente Asistida. Como vemos, es de prácticamente, pues, bueno, si no es prácticamente, justo 6 meses antes, pero claro, lógicamente, al ser los mismos legisladores, pues pensaban lo mismo en la Constitución y en la ley. Y la ley contempla la prohibición de toda gestación por sustitución, en el artículo 4, y en el artículo 31 incluso contempla una sanción nuevamente a los médicos y además a los intermediarios. Los comitentes y la gestante, pues otra vez, no se ven sancionados, pero en estos los otros intervinientes, pues sí se le contempla como sancionables. Y precisamente por esa exclusión de la validez de los acuerdos o la consideración ilegal, la filiación va a venir determinada por el parto. Es decir, la gestante, que es la que va a dar a luz al niño, pues va a ser la madre legal de ese hijo. Lo que pasa es que nos encontramos con que ha habido algún caso de exclusión de esta regla, digamos, radical, y lo mismo que estamos viendo que ha sucedido en Francia, lo mismo que ha sucedido en España, pues también ha sucedido en Suiza, y nos encontramos con que el Tribunal Administrativo del Cantón de St. Gallen, en una sentencia del año pasado, del 19 de agosto, no hace ni un año, pues concedió la paternidad a 2 hombres que recurrieron a la gestación por sustitución en California. Como vemos, pues un caso similar nuevamente al español. 2 hombres se van a California, gestación por sustitución, tienen un niño, y cuando llegan a Suiza, en Suiza el registro civil les dice que muy bien, que encantado de conocerles, pero que allí no le inscriben porque no tiene nada que ver con Suiza, porque la base de esa gestación pues es un acuerdo ilegal e incluso inconstitucional, y por tanto que fuera. Bueno, pues finalmente el Tribunal Administrativo consideró el que había que inscribirlo y le dio la paternidad, le atribuyó la filiación a estos 2 hombres que fueron a recurrir a la gestación por sustitución en California. Bien, y finalmente, pues señalemos el caso de Argentina, porque fue un intento, pero frustrado. Se intentó, pero al final, en vista de lo que se formó, pues se echaron para atrás. En concreto, resulta que en Argentina tenemos un código calentito, vamos, tan calentito que todavía no está en vigor, siguen con el antiguo, y en agosto, en este agosto, o sea, en menos de 2 meses, va a entrar en vigor, y es el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014. Bueno, pues el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014 sigue contemplando la situación, digamos, tradicional de exclusión de posibilidad de atribuir algún efecto a la gestación por sustitución, y que la filiación, específicamente la gestación por sustitución no la contempla, pero se dice que la filiación pues se va a dar a quien dio a luz, o sea que va a ser la filiación es de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento. Con lo cual, dentro del ámbito de las técnicas de reproducción asistida, se contempla la solución, digamos, tradicional de las técnicas de reproducción asistida, digamos, convencionales, que no se recurra a la gestación por sustitución, que es pues el que aporta sus gametos o los padres, digamos, comitentes, bueno, para comitentes en este caso no, los padres intervinientes, digamos, que van a ser pues los que van a dar. Y en este caso, como hay una gestación por sustitución y quien tiene el hijo pues es otra mujer, pues nos vamos a encontrar con que quien da a luz es la que se va a considerar como madre legal, y por otra parte pues el que haya dado el consentimiento es el que se va a considerar como padre o madre por otra vía. Por tanto, bueno, en este caso sería padre. Con lo cual nos encontramos con que se sigue una, digamos, regulación entre comillas, como vemos, tradicional. Bueno, pues la gestación por sustitución se contempla solo indirectamente, y eso es lo que hay. Esto es lo que hay, pero nos encontramos con que se intentó contemplar la gestación por sustitución. Precisamente a principios de este mes, en la UNED pues tuvimos la visita que nos dio una conferencia la
la profesora Aida Kemmelmacher, argentina, que fue uno de los miembros de la comisión redactora de este código, y precisamente pues esto es uno de los temas que salió, y nos estuvo contando esto, que hubo en el proyecto un intento de regular la gestación por sustitución, y no solo regularlo, sino admitirla. Se establecía, como estamos viendo ahí, una eficacia filiativa al acuerdo de gestación por sustitución simplemente con una homologación judicial. Es decir, ese acuerdo tenía que pasar por una autorización judicial, como ahora veremos, que es una situación, un sistema que se utiliza en muchos países, y si el juez pues lo autoriza, pues previamente a la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, esa aplicación de las técnicas de reproducción asistida y esa posterior gestación iba a determinar la filiación de los comitentes, la atribución de la filiación a los comitentes. Bueno, teniendo en cuenta el revuelo que se montó, el follón tremendo que se montó, el que al final pues este era uno de los puntos más conflictivos y que estaba difiriendo el que se pudiera aprobar al final el código, pues terminaron modificando la redacción del proyecto, terminaron excluyendo esta admisión de la gestación por sustitución. En este punto, pues digamos, volvieron al sistema tradicional de que la filiación se determina por el parto, y al final, pues actualmente, tanto antes como después del nuevo código, pues sigue siendo la misma solución. El que la filiación materna pues va a ser de la gestante, porque es, como digo, viene determinado por el parto. Y finalmente pues tenemos España, que aquí pues como saben, el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida contempla la ilegalidad, o mejor dicho, la nulidad del contrato, y de todas formas pues vamos hacia un progresivo reconocimiento de efectos, pues, en el cual pues es punto determinante pues la instrucción de la Dirección General de los Registros del año 2010. Recordarán, si siguen estos temas, que hace pues unos meses el ministro de Justicia, a raíz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Meneson y la otra, pues dijo que se iba a contemplar la posibilidad de reconocer efectos a los recursos a la gestación por sustitución internacional. Habrán oído también el que hubo una proposición de ley, pero bueno, nuevamente estos son cerezas de otros ponentes y yo no me meto porque ya les hablarán tanto de una cereza como de la otra. Y además aquí ya sí que no es internacional, sino que ya es España pura y dura. Bueno, siguiente sistema, pues en el que se admite parcialmente. Se admite la legalidad de la gestación por sustitución, pero solo del altruista. O dicho de otra manera, se admite pero excluyendo la comercial. Entonces, dicho de otra manera, como pongo ahí, se considera legal, pero siempre que no haya una retribución. Se admite normalmente, ahora lo veremos, la compensación, como hemos dicho antes, de gastos, de los daños, de indemnización, pero no una retribución propiamente dicho, una remuneración. Bueno, pues aquí nos metemos en Canadá, excepto Quebec, que ya hemos visto que excluye totalmente la gestación por sustitución, Brasil, el Reino Unido, Australia, Grecia y Colombia. Bueno, Canadá con la exclusión de Quebec, como decíamos. Bueno, pues aquí nos encontramos con que la Ley de Reproducción Humana Asistida, como vemos entre paréntesis, podemos decir que aunque hay algunos países que tienen una regulación específica, que la estamos viendo, hay otros que la contemplan, bueno, una regulación, no una norma específica, hay otros, incluso se puede decir que son la mayoría de los que tienen alguna regulación en este punto, que lo contemplan como una técnica de reproducción asistida más o como un aspecto o una variante de las técnicas de reproducción asistida, con lo cual, como vemos, en la gran mayoría de los países la maternidad subrogada no se contempla, digamos, entre comillas, aisladamente, sino como una cuestión más de las técnicas de reproducción asistida, y se incluye en la legislación de las técnicas de reproducción asistida. Y es el caso, por ejemplo, de Canadá. Bueno, pues como decía, el artículo 6 de la Ley de Reproducción Asistida admite solo la altruista.
con lo cual, a estos efectos se considera que todo pago va a ser ilegal, salvo la posibilidad del reembolso de los gastos aprobados. Es decir, se tiene que obtener una aprobación de una serie de gastos y esos gastos, una vez aprobados, sí cabe pagarlos. Pero como vemos, gastos, no retribución. Porque si no, recordemos, nos metemos en la comercial y la comercial, repito, está excluida. Y se reafirma que los acuerdos sin retribución sí son válidos. Por tanto, aquí como vemos, hay una perfecta admisibilidad de la gestación por sustitución, excluyendo toda retribución. Brasil. Bueno, pues Brasil nos encontramos con que no hay una regulación específica, hay una regulación, digamos, alternativa, ahora vamos a ver, que es por la vía, digamos, de las normas internas del colectivo médico y por la vía de la jurisprudencia. No hay una legislación, como digo, pero en cualquier caso quedaría excluida la gestación retribuida, porque el artículo 199.4 de la Constitución prohíbe la comercialización de sustancias humanas. Y bueno, pues se dice que los embriones y la gestación, pues al final, pues determina un, entre comillas, tráfico de sustancias humanas que no puede ser comercial. Y como decía, pues lo que hay son normas éticas que son las aplicables para la utilización de las técnicas de reproducción asistida del Consejo Federal de Medicina del año 2011. Y entonces, esta sí contempla la posibilidad de la donación temporal de útero, como decía, con restricciones. Primero, la no comercialidad, como decía antes, el que tiene que haber un parentesco hasta el 2º grado. Curiosamente, aquí se obliga al parentesco, será para reforzar el altruismo. En otros países ahora veremos que precisamente lo que se excluye es el parentesco. Bueno, pues aquí se, entre comillas, obliga al parentesco, y además un parentesco bastante próximo, porque si no hay ese parentesco hasta el 2º grado, pues se va a requerir una autorización del Consejo Regional de Medicina. O sea, no se excluye, pero digamos, se restringe. Y siempre que se observen estas restricciones, pues hay una plena admisión de los casos de lo que llaman la barriga solidaria. La expresión, pues sobre todo en español, queda un poco curiosa, lo de barriga solidaria. Sí. Cepillo de escoba los dientes. Sí. Bueno, luego hay otras más llamativas, como lo que el jamón se llame presunto. Bueno, pero cuando uno cambia de idioma, pues es lo que pasa. Bien, el Reino Unido, pues aquí tenemos una de las regulaciones más detalladas que existen, y nos encontramos con que es relativamente reciente. Hasta el año 85, pues volvemos a encontrarnos con una situación de limbo legal. El 4 de enero de 85 resulta que nos nace, bueno, les nace en el Reino Unido pues un niño, y nos encontramos con que ese niño se ha obtenido por medio de una gestación por sustitución comercial. Y claro, ahí está el problema, que al haber sido comercial, la opinión pública se crea una gran polémica. Volvemos al aspecto este que decíamos antes del alquiler, de que se habían comprado al niño, que si tal, que si cual, y con el follón que se monta, pues en ese mismo año 85 tenemos con que se publica la Ley de Acuerdos de Subrogación, y la Ley de Acuerdos de Subrogación lo que establece es la prohibición de todo tipo de acuerdos, con lo cual, como vemos, se excluye directamente toda la posibilidad de maternidad subrogada. Posteriormente, ya sí que, como lógicamente se atenuó la situación de polémica, sí que se ha ido atenuando y finalmente pues se ha terminado admitiendo en la modalidad altruista, la gestación por sustitución. Entonces, la Ley de Fertilización y Embriología Humanas del año 90 y la posterior del año 2008 modifican esta regulación en el sentido de contemplar la posibilidad, pero, como vamos a ver, restringidamente al ámbito altruista. Por una parte, en el año 90 se contempla, aunque va a ser inexigible, con lo cual nos encontramos con que, bueno, se admite, pero la gestante en cualquier momento pues se puede echar para atrás, puede retener al hijo y cambian de opinión, y nos encontramos con que al final se nos cae, y en el año 2008 pues ya sí que se llega a la situación actual. En el año 2008
nos encontramos con que ya sí que hay una flexibilización, como digo, sí que hay una admisibilidad de la gestación por sustitución altruista, y de ahí el que el Reino Unido, que hasta este año pues se podía considerar que estaba en el ámbito de las prohibiciones, ha pasado a estar en este grupo intermedio de la admisibilidad del altruista. La del año 85 no es que prohibiera la gestación por sustitución, pero sí contemplaba la prohibición de la negociación comercial, que no cabía la posibilidad comercial, no se sancionaba, no lo prohibía, pero bueno, no cabía la posibilidad de ir a una gestación comercial. Bueno, pues en el año 2008 se flexibiliza y se contempla la posibilidad, pero, como digo, restringida a unos requisitos. En concreto, cabe la posibilidad de una mediación de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, eso sí, pero además son entidades sin ánimo de lucro cuyo único fin o único objetivo, única actividad, tiene que ser precisamente la realización de estos acuerdos. Entonces, se contempla la posibilidad de, ya expresamente, de que haya intermediarios, pero intermediarios que solo pueden obtener pagos razonables por los costes. Con lo cual, como vemos, pues aunque sean entidades jurídicas, sean intermediarios, son intermediarios que tienen que ser, como vemos, sin ánimo de lucro, y además su única retribución, entre comillas, va a ser la indemnización de los gastos, no una retribución, digamos, lucrativa. Y por otra parte, se contempla la extensión del concepto de comitentes más allá de lo que eran los matrimonios inicialmente. Se contempla la posibilidad de uniones civiles y se contempla la posibilidad de conviventes con relación familiar duradera y sin grados de relación prohibidos. Es decir, lógicamente, claro, el que tenga una relación con un hermano o con un padre o con un pariente muy próximo, pues esa, digamos, situación de pareja no se contempla a efectos de admitir la posibilidad de ir a la gestación por subrogación. Pero como vemos, incluso con la simple convivencia acreditada, no hace falta ni que estemos ante una unión civil, una pareja de hecho registrada. Lo que nos admiten son individuos. Individuos aislados no pueden acudir. Y en cuanto a la afiliación, pues la regla va a ser la de que se determina por el parto, aun cuando no hay un vínculo genético de la gestante con el niño, pero, y aquí tiene la novedad, o viene de la novedad del artículo de la ley del año 2008, se contempla la posibilidad de atribución, o se contempla una vía de atribución de la afiliación a los comitentes. Entonces, digamos, la regla es la atribución de la afiliación a la gestante, pero con una excepción, que entre comillas se come la regla, porque claro, si no, no estaríamos ante un sistema que admite la gestación por sustitución, que es la de la parental order, la orden paternal, podemos traducirla. La ley del 2008 nos dice que la gestante va a tener un periodo de reflexión de 6 semanas. Durante esas 6 semanas no se le puede pedir que emita ninguna declaración de voluntad en relación con el hijo, y que si establece cualquier tipo de renuncia respecto a la afiliación va a ser totalmente nula, y a partir de las 6 semanas nos encontramos con que los comitentes se pueden ir a los tribunales y a través de esta parental order obtiene la afiliación, o van a obtener la afiliación del hijo, siempre que estos solicitantes pues tengan los dos 18 años, que al menos uno de ellos sea padre biológico del hijo, que sean, como hemos visto antes, matrimonio, unión civil, convivencia estable, pero no individuos. Tienen 6 meses para hacer esa solicitud y tienen que ser uno o los dos residentes en el Reino Unido, Islas del Canal o Isla de Man. Entre paréntesis, lo de las Islas del Canal, Isla de Man y tal es por la especial, digamos, configuración jurídica del Reino Unido, porque estos, entre comillas, pues pertenecen al país pero no forman parte del Reino Unido y tal, pero bueno, no nos vamos a meter en las cuestiones políticas, y por eso el que la ley mencione el Reino Unido, Islas del Canal, Islas de Man, porque técnicamente no forman parte del Reino Unido, aunque estén integradas. Bueno, es una situación un poco complicada. Entonces, como vemos, a efectos de evitar el que acudan al Reino Unido extranjeros para acogerse a esta ley, imponen el que al menos uno de los comitentes
tienen que residir en el Reino Unido para acogerse a esta posibilidad. Luego, además, tienen que consentir todos los posibles intervinientes, es decir, lógicamente los comitentes, también la gestante y también nos dice cualquier otro posible progenitor. Aquí lo del otro posible progenitor pues va a ser fundamentalmente pues el marido de la gestante, si está casada, a efectos de evitar problemas de que se le pudiera atribuir la filiación, pues tiene que consentir, y los donantes pues en su caso también tendrán que consentir al hacer la donación. Y nuevamente pues no tiene que, se nos reafirma lo de que no tiene que haber intervención de dinero más allá de los gastos razonables. Y bueno, esta ley, siempre que se apliquen los otros requisitos, es irrelevante el que la gestante esté en el Reino Unido o esté fuera, que las técnicas de reproducción asistida se hayan aplicado dentro o fuera del Reino Unido, con lo cual, como vemos, pues por esta vía pues se solucionan un poco también los problemas de la gestación por sustitución internacional, siempre que, vuelvo a repetir, al menos uno de los comitentes resida en el Reino Unido. En Australia nos encontramos con que, como decía, pues hay una situación de un país federal o un estado federal con una cantidad de estados, en este caso se llaman territorios, y la legislación en esta materia pues es una legislación que depende de los territorios. Lo que pasa es que nos encontramos con que en todos ellos se admite la gestación por sustitución altruista y la comercial pues incluso se llega a considerar delito. Es más, en estos en concreto, Nueva Gales del Sur, Queensland y el territorio de la capital, es delito incluso la realización de acuerdos comerciales internacionales. Es decir, pues si algún australiano se va a California y mediante una gestación comercial pues tiene allí un niño, pues se le podría incluso procesar penalmente en uno de estos territorios. En cambio, el territorio del norte pues no ha legislado en absoluto, pero bueno, digamos que por la vía de la interpretación y de la práctica judicial, pues la solución es la misma. De Australia no les he metido ninguna legislación porque, como digo, no tiene mucho sentido el que les meta 40 leyes territoriales diciendo todas lo mismo en Australia, en las que hay una ley, pues en los países en los que hay una ley, o con mucho dos, como el tema de Canadá, o dos ámbitos, pues se las he metido. Y no tiene sentido el que les inunde de legislación que en el fondo dice todo lo mismo. Grecia. Bueno, en Grecia nos encontramos con una situación bastante curiosa, y no solo política y económicamente, de cuestiones de actualidad, sino que si nos limitamos a nuestra materia, pues la situación griega también es bastante curiosa. En concreto, la situación griega es que, en primer lugar, bueno, se contempla solo para problemas de fertilidad. Es más, la madre comitente tiene que probar que sufre estos problemas de fertilidad, si no se la admite, y lógicamente ser menor de 50 años. Claro, se puede decir que la menopausia es un problema de fertilidad, pero bueno, no está aquí. Entonces tiene que probar estos dos aspectos para poder acudir a las técnicas de reproducción asistida y finalmente pues la gestación por sustitución. Y el artículo 1458 del Código Civil, desde el año 2002, de la Ley de Reproducción Humana Médicamente Asistida, ya contempla expresamente la posibilidad de recurrir a la gestación por sustitución, siempre que sea altruista, que no hay una retribución previa, tiene que haber un acuerdo escrito y se requiere una autorización judicial. Nuevamente se contempla la posibilidad de compensaciones por gastos, la pérdida de sueldos, como he dicho antes, que aquí se contempla expresamente, pero tiene que ser sin retribución económica, digamos, comercial. Y como vemos, se va por un control judicial previo. Y en materia de filiación, el artículo 1464 pues nos dice que la filiación va a ser de la madre comitente. Como vemos aquí, como estamos en un sistema de admisión de la gestación por sustitución, no se atribuye la filiación a la gestante, sino a la comitente. Lo que pasa es que empezamos ya con las peculiaridades. Se contempla la posibilidad de impugnación de la maternidad, tanto por la comitente como por la gestante, en caso de que sea hijo biológico suyo, en los 6 meses siguientes al nacimiento, con lo cual podemos encontrarnos con la peculiaridad
de que matrimonio de comitentes, o bueno, pareja de comitentes, no meternos en el ámbito matrimonial, que van, y además se han dado casos de estos, que van en Grecia no, pero ahora vamos a ver que en otros países sí. Como digo, pareja de comitentes que acuden a la gestación por sustitución, comienza la gestación por sustitución y en mitad del embarazo resulta que se tiran los trastos a la cabeza, se terminan divorciando, se va cada uno por su lado y resulta que la inicialmente madre comitente que ya no quiere al niño. Pues podemos encontrarnos con que en esos 6 meses siguientes al nacimiento la madre comitente impugne su maternidad y la rechace. Y entonces nos vamos a encontrar con que no se le va a atribuir la maternidad a ella. O al revés, podemos encontrarnos con que la madre gestante, pero siempre que sea madre biológica, durante esos 6 meses posteriores al nacimiento, pues se arrepienta y diga, pues es que ahora que resulta que he visto al niño, pues me lo quiero quedar, impugno la maternidad que se atribuye legalmente a la comitente y recupera al niño. Con lo cual, como vemos, pues aquí ya empezamos con una peculiaridad bastante gorda, digamos, de la regulación griega, porque se admite la gestación por sustitución, pero como vemos, el sistema empieza a hacer aguas bastante pronto, porque es una admisión durante los primeros 6 meses bastante débil. Además, nos encontramos con que el artículo 13 de esta ley que decía antes contempla detalladamente cuál es el procedimiento a seguir. No me voy a meter, lo tienen en la normativa, pues todo el sistema que hay que seguir. Y además se contempla que este sistema, esta tramitación, este procedimiento es absolutamente obligatorio, y tanto es así que el artículo 26.8 de esta ley establece que quienes no sigan este procedimiento van a incurrir en un delito y se va a establecer una pena. Con lo cual, como vemos, se admite, pero siempre que se sigan los cauces legales. Y aquí, como decía antes, pueden acudir tanto parejas matrimoniales como uniones de hecho concertadas con escritura notarial, como mujeres solas. Entonces, nos encontramos con que aquí el tema de uniones homosexuales y hombres solos, pues nuevamente nos encontramos con que no, en el caso de que fueran uniones o parejas homosexuales femeninas, pues se podría ir individualmente por una de ellas, pero como vemos no pueden ir conjuntamente. Y además nos encontramos, segunda peculiaridad importante y digamos novedad desde el año pasado, que Grecia desde el 2014 ha pasado a ser no solo el único país con un sistema de contemplación, el único país de la Unión Europea, con un sistema de regulación de la gestación por sustitución, sino incluso de práctica internacional. Es decir, entre comillas, se ha convertido, dentro de las limitaciones que estamos viendo, en la California europea. Porque hasta el año 2014 se contemplaba que solo podían acudir a la gestación por sustitución las ciudadanas griegas o residentes permanentes. Es decir, se contemplaba el que la comitente tenía que tener el domicilio, tenía que tener la nacionalidad o el domicilio en Grecia. Por tanto, domicilio permanente. Sin embargo, nos encontramos con que en el año 2014, el artículo 17 de la Ley 4272/2014, que ha modificado todas estas leyes, pues extiende la posibilidad a solicitantes y gestantes que tengan una residencia temporal, porque aquí ya se contempla que se admite si ambas residen o tienen su residencia temporal, o sea, residen en cuanto a domicilio, o residencia temporal en Grecia. Y claro, residencia temporal, pues es simplemente el ir a realizar la gestación. Por tanto, nos encontramos con que la práctica desde el año 2014, cualquiera puede acudir a Grecia, y dentro de este ámbito ya no hace falta ni ser griego ni vivir permanentemente en Grecia, se puede acudir a la gestación por sustitución. Como vemos, pues es el único país en la Unión Europea donde actualmente se contempla esta posibilidad, porque recordemos que en el Reino Unido se contemplaba, pero muy restrictivamente, porque tenían que residir los comitentes, o al menos uno de ellos, en el Reino Unido. Colombia. Bueno, pues Colombia nos encontramos con que la situación es que nuevamente hay un vacío, pero el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, en esta sentencia, la T-968-2009,
pues dice que ante el vacío legal hay que admitir la validez de estos acuerdos. Como decía, es un poco la situación, el argumento de la sentencia que les comenté antes. No están regulados, con lo cual, en principio, si no están prohibidos, pues están admitidos. Como no están prohibidos expresamente, aun cuando se puede considerar el que no hay una situación de regulación, pues no hay una prohibición tampoco. Y como no hay prohibición, pues se puede considerar que están admitidos. Y sobre todo sobre la base de un principio que es importante aquí, que va a salir recurrentemente en las decisiones judiciales, que es la del interés superior del niño. Teniendo en cuenta que nos encontramos un niño que está en un vacío legal, nuevamente tenemos a la pelota en el limbo y hay que evitar esta situación. Y para evitar esta situación hay que dar una solución. Como no hay una prohibición legal, pues automáticamente hay que considerar que estos acuerdos pues son admitidos siempre que sean altruistas. Además, esta sentencia, que se las he metido, pues es muy curiosa, es muy interesante, y por ejemplo, pues cita curiosamente pues a una compañera nuestra, Yolanda Sánchez. Gómez, perdón, Sánchez, Gómez. Yolanda Gómez aparece en la cita que dice: conforme dice la doctrina, la maternidad subrogada, pone nota, y se encuentra el libro de Marcial Pons. Curioso. Bueno, y resulta que estamos en una situación de vacío legal, pero solventado, digamos, por la Corte Constitucional. Ha habido una serie de proyectos de ley para intentar regularla, el proyecto 196 del 2008, el 37 de 2009, pero han decaído todos y la situación pues actualmente es esta. Y finalmente pues tenemos la de plena admisibilidad. Hemos dicho, en primer lugar, la de exclusión total, en segundo lugar, la de exclusión parcial o admisibilidad parcial, cuanto que se admite la altruista y se excluye la comercial, y luego llegamos a las que se consideran, o los sistemas que consideran que la gestación por sustitución es legal, tanto la altruista como la comercial, y entre otros pues tenemos Ucrania, Georgia, Rusia, la India, Israel. Israel tiene un sistema muy curioso, ahora lo veremos, y algunos estados de Estados Unidos. Bueno, en Ucrania, pues el Código de Familia del 2002 nos encontramos con que el artículo 123.2 pues contempla la plena validez, la plena admisibilidad del recurso a la gestación por sustitución, y desde el momento de la concepción, como vemos, se retrotrae la atribución de la filiación al momento de la concepción, se va a entender que los comitentes son los padres de ese niño. Es más, directamente en el registro civil no van a figurar los datos de la gestante, porque la gestante, entre comillas, aquí no pinta nada, a efectos de filiativos se atribuye, como digo, desde la concepción a la filiación a los comitentes, y como la gestante, vuelvo a repetir, entre comillas, pues no pinta nada, no cabe la posibilidad de arrepentimiento. Si se echa para atrás, pues eso va a ser irrelevante, y la atribución de la filiación, en todo caso, va a ser de los padres comitentes. La regulación en detalle aparece por esta orden del Ministerio de Sanidad y establece pues nuevamente la admisibilidad, el que no va a hacer falta ni siquiera una previa aprobación administrativa, con lo cual siempre que se cumplan los requisitos y el procedimiento general pues se puede seguir directamente ante la correspondiente clínica, y lo único que hace falta es el previo consentimiento informado y por escrito de todas las partes. Tiene que haber un acuerdo en el que todo el mundo sepa lo que va a pasar y que todo el mundo pues esté de acuerdo. Y restricciones, pues que solo se admiten respecto de matrimonios y de comitentes individuales. Ni uniones de hecho, ni parejas homosexuales, ni nada de esto. Entonces, estas otras posibilidades pues se van a poder obtener por la vía de que uno de ellos como comitente individual acuda y luego pues el otro termina adoptando al niño. En Georgia pues tenemos una situación parecida. Recordemos que son países geográficamente próximos y que además pues formaban parte de la antigua Unión Soviética, tienen culturas bastante parecidas, y en este caso pues digamos la cultura jurídica también es bastante parecida. Y en Georgia pues desde el año 92 nuevamente nos encontramos con una situación de plena admisibilidad, de que la madre subrogada va a carecer de todos los derechos sobre el niño, y en el momento del nacimiento pues la pareja se inscribe como padres
y la madre sustituta pues no puede arrepentirse, no tiene que utilizarlo, directamente otra vez entre comillas, no pinta nada. Y la Ley de Protección de la Salud contempla la posibilidad de acudir a este sistema en caso de falta de útero. Nuevamente, como en general en todos estos países, la restricción está en cuanto a los solicitantes. Solo se contempla la posibilidad de matrimonios heterosexuales. Aquí, como vemos, no se admiten ni siquiera individuos aislados, ni individuos, ni uniones de hecho, ni matrimonios homosexuales, con lo cual en el caso de Georgia, por ejemplo, pues un matrimonio, una pareja homosexual, pues no tendría la posibilidad de acudir, porque aquí, como vemos, la vía de acceso queda muy restringida. Rusia, pues Rusia, la verdad es que es uno de los países que tiene mayor flexibilidad, hasta el punto de que es uno de los principales destinos internacionales para la práctica de la gestación por sustitución, porque es irrelevante la nacionalidad. Los extranjeros allí tienen los mismos derechos que los rusos, a efectos de esta aplicación. Es irrelevante el estado matrimonial, el que se estén casados o no casados. No se requiere un vínculo genético con los comitentes, con lo cual se puede acudir por la vía de intervención de donantes totalmente, y prácticamente el único requisito pues va a ser la mayoría de edad. Y por tanto, como vemos, es un sistema bastante flexible. La normativa, pues una orden del Ministerio de Salud Pública que reconoce la plena validez y establece cómo es el sistema de procedimiento para acudir a la gestación. En concreto, volvemos a encontrarnos con que se reitera que tiene que ser matrimonio. Aquí, curiosamente, nos encontramos con que en Rusia se está flexibilizando la vía de acceso, pero por la vía de la práctica judicial. Nos encontramos con que reiteradamente, un poco aplicando nuevamente pues todas estas, las mismas razonamientos que estas sentencias que hemos estado viendo en otros países, del interés superior del niño, el que no se puede quedar en el limbo, etcétera, etcétera, pues ha habido una serie de sentencias que, además, aplicando el artículo 5 del Código de Familia, entre paréntesis, el artículo 5 del Código de Familia dice, ruso, que cuando no hay una norma específica sobre una situación, siempre que no vaya en contra del orden público, etcétera, etcétera, se pueden aplicar situaciones referidas al matrimonio analógicamente, es decir, contempla la posibilidad de la analogía. Y aquí, todas estas sentencias lo que han hecho ha sido aplicar analógicamente. Entonces se dice, bueno, aquí nos encontramos con que hay comitentes individuales, no hay una solución específica que nos contemple la posibilidad de comitentes individuales. Como los comitentes individuales, analógicamente podemos entender que la situación es la misma, al final pues se termina reconociendo la posibilidad. Y entonces, en todas estas sentencias que les pongo ahí, pues lo que se ha establecido es la obligación del registro civil de inscribir la filiación, la paternidad de estos comitentes individuales como padres del hijo obtenido por gestación por subrogación, que inicialmente se había denegado por ser individual y no matrimonio. Y simplemente pues se contempla el que tienen que concurrir unas indicaciones médicas, que son estas, es decir, ausencia de útero, congénita adquirida, malformación del útero o el cuello uterino, sinequias uterinas, enfermedades somáticas, intentos de fecundación in vitro sin éxito. Estos son, digamos, la principal restricción, junto con la otra que, como vemos, está flexibilizando para el acceso a la gestación por subrogación en Rusia, porque en todo lo demás, como estoy mencionando, es bastante flexible. Y esta orden, a la hora de contemplar la situación del recurso a la gestación por subrogación, lo que nos dice es que la madre gestante pues tiene que participar voluntariamente, bueno, lógicamente, tiene que tener una edad entre 20 y 35 años, un hijo propio sano ya con anterioridad y una buena salud psíquica y somática. Y en materia de filiación, pues se aplican el Código de Familia y la Ley de Actas del Estado Civil, que nos dicen que tiene que haber un consentimiento escrito de todos los intervinientes, los cónyuges comitentes, la mujer gestante. Como vemos, aquí no se contempla ni procedimiento judicial ni adopción, sino que es un sistema directamente directo, valga la redundancia.
como se contempla con plenos efectos la gestación por subrogación, lo mismo que hemos visto en los otros países de la zona, la madre gestante directamente no aparece en la inscripción de nacimiento, se inscribe el niño automáticamente con la afiliación de los comitentes y una vez que se ha practicado esa inscripción de nacimiento, que tarda alrededor de 3 días después del nacimiento, se deviene en una situación ya estable, digamos permanente, y no cabe la posibilidad de impugnar ni la maternidad ni la paternidad por ninguno, ni los comitentes ni la gestante. Y entonces ya la cosa se consolida y queda definitiva. En la India, pues nos encontramos con que también es un país en el que se admite la gestación por sustitución bastante flexiblemente. Aquí además tenemos los bajos costes por la propia configuración económica del país, con lo cual pues nos encontramos aquí también que es uno de los destinos más frecuentes en la gestación internacional. Lo que pasa es que recientemente se está tendiendo cada vez más a restringir la posibilidad de acudir a la gestación por subrogación en la India. Primera limitación en el año 2013, ahora veremos que calentita del 2014 ha habido otra importante. Bueno, pues en el 2013 se establece que ya no van a poder acudir las parejas no casadas, las parejas homosexuales y las personas individuales. O sea, dicho de otra manera, que en el fondo pues se nos queda nuevamente reducido a los matrimonios. Y propiamente la situación aquí nos encontramos con que pese a la flexibilidad que hay y al desarrollo e incluso a la importancia económica que para el país tiene la aplicación de la gestación por subrogación, no hay una norma jurídica propiamente dicha que la regule, sino que, un poco como decíamos que sucedía en Brasil, la situación viene solventada por las normas médicas y por la situación, en Brasil fue el Tribunal Constitucional, en la India del Tribunal Supremo. En el ámbito de las normas médicas, pues la Guía Ética del Consejo Indio de Investigación Biomédica y la Guía de Reglamentación de Reproducción Asistida del Ministerio de Sanidad, pues nos dice que no tiene que haber relación biológica con la gestante, que tiene que tener menos de 35 años y al menos un hijo anterior. Y además no tiene que haber sido madre de sustitución más de 3 veces. Y luego, nuevamente, pues entre paréntesis nos encontramos con que la configuración social de la India pues es bastante paternalista, por decirlo de alguna manera, y se considera que el consentimiento de la gestante no es relevante, sino que queda sometido al consentimiento del esposo o del tutor. Lo del esposo, digamos, pues tiene cierto sentido, en cuanto que hay otros países que lo contemplan por la posibilidad de atribución de una afiliación, en otro caso, al esposo, pero el tutor nos encontramos con que no, desde el punto de vista occidental, pues a lo mejor no es tan lógico, pero aquí se limita a obtención del tutor, y por el tutor pues, puede ser también padre, etcétera, etcétera. Y tiene que haber una aportación genética de al menos uno de los comitentes. Es decir, una donación absoluta en los que los comitentes no tengan intervención biológica queda totalmente excluida. Tiene que haber al menos uno, o los dos, tienen que participar, y por el contrario, como estamos viendo, pues la gestante no tiene que participar biológicamente o genéticamente en el hijo. Y decíamos que la admisibilidad de la gestación por sustitución se ha producido fundamentalmente a raíz de una decisión del Tribunal Supremo, además bastante reciente, del año 2008. El famoso, bueno, digo famoso porque si siguen estos temas verán que aparece muy citado, el caso de Baby Manji Yamada. Lo de Baby Manji Yamada, bueno, termino de exponer la idea general y ahora nos metemos a la sentencia. Y bueno, el Tribunal Supremo aquí lo que dice es que como había un vacío legal, al final nos encontramos con que, teniendo en cuenta las complicaciones que pueden determinar la gestación por sustitución, que no hay nada en contra, etcétera, etcétera, pues se terminó considerando la legalidad y admisibilidad de la gestación por sustitución, incluso la comercial. Pero en cualquier caso, pues se le decía al legislador el que hacía falta una regulación específica. Bueno, pues el legislador dijo, bueno, no dijo, debió de pensar muy bien, pero no ha habido una regulación.
con lo cual seguimos en la India con una plena admisibilidad, pero sobre la base de esta sentencia. Y bueno, en esta sentencia es un caso bastante curioso, porque nos pasa un poco lo que decía antes. Lo de Manji Yamada era porque era un matrimonio de japoneses que se fueron a la India, resulta que tuvieron o iban a tener por gestación por sustitución un hijo, y en medio de la gestación resulta que se divorcian y cada cual pues se va por su lado. El hijo era hijo biológico del marido, o sea, el marido había aportado el material genético. La madre comitente resulta que no había aportado nada. Y como entre la situación familiar y que no había aportado nada, dijo pues que eso que no le importaba, que tal que tal, y rechazaba la atribución de la filiación del hijo. Bueno, pues nos encontramos con que además hay o había una ley desde la época colonial que impedía a los hombres individuales adoptar a niñas. No sé, tal vez sería para evitar, digamos, abusos sexuales o el acudir a adopciones con fines, digamos, espúreos. El tema estaba en que los hombres no podían adoptar a niñas. Bueno, pues resulta que tiene una niña. Y nos encontramos con el problema de que la ley india, pues lo que establecía era que en principio tendrían que ser de los dos, pero resulta que la madre no admitía la filiación de la niña, se desentendía de ella, la madre comitente. Y luego encima el padre resulta que nos encontramos con que no podía adoptarla por esta ley. Con lo cual al final nos volvemos a encontrar con que la niña está en un limbo legal, nadie la quería, y el único que la quería, que era el padre, no le dejaban quererla, no le dejaban recibirla como hija suya, no podían ni siquiera adoptarla. Con lo cual nos encontramos con que solo después del procedimiento judicial y finalmente esta sentencia se le admitió la posibilidad de adoptarla. Pero claro, para evitar todo esto, el Tribunal Supremo pues llegó y dijo, no, esto hay que se admite, y además hay que contemplar la posibilidad de una regulación, que al final no se hizo, pero ya digo. En este sentido, pues en el 2008, en el 2010, en el 2013, pues ha habido varios proyectos, pero al final todos los proyectos caen y no hay una regulación legal. Y, como digo, último obstáculo, digamos, importante y reciente para evitar precisamente estos limbos jurídicos de los niños, en el caso de gestación internacional, la Oficina de Inmigración exige para los comitentes extranjeros una carta de la embajada del país de origen en la que expresamente se declare que se va a reconocer la subrogación, que se va a permitir la entrada en el país al recién nacido y que se le va a dar esa filiación, a efectos de evitar, como decía, limbos legales. Porque claro, si nos encontramos con que el país de destino no lo admite, la India atribuye la filiación del país de destino, volvemos otra vez a lo de la pelota. La India lo pasa al país de destino, el país de destino no lo admite, el niño se queda en el aire, no se le atribuye a nadie y nos encontramos con el caso de Francia. Pues para evitar eso, precisamente, ahora la Oficina de Inmigración dice que todo el que vaya a la India a una gestación por sustitución tiene que ir con una carta diciendo de que queda todo resuelto y que el país de destino lo admite. Y si no, nada. Israel, pues tiene una situación bastante curiosa. Como digo, este sistema sí que es muy curioso. Tanto es ahí que se puede, tanto es así, mejor dicho, que se puede decir que es el único sistema de gestación por sustitución controlado estatalmente. Es un poco aquello del Gran Hermano. Desde el año 96 se admite restrictivamente. Curiosamente se incluyen incluso un elemento de restricción o de control o un requisito, que es el de la religión, ahora lo vamos a ver. Y, como digo, hay un control estatal a través de una comisión estatal de aprobaciones. Bueno, pues el sistema es que tenemos esta comisión de aprobaciones integrada por 2 ginecólogos, un internista, un psicólogo clínico, un trabajador social, un funcionario que tiene que ser jurista, como decía, un funcionario religioso de la religión de las partes del acuerdo. Con lo cual, como vemos, ya empezamos aquí a tener un elemento religioso por medio. Y además vamos a ver que el elemento religioso es importante. La ley de acuerdos sobre la gestación de fetos del año 96 contempla como requisitos un acuerdo. Este acuerdo tiene que pasar por la homologación, como veíamos, de la comisión de aprobaciones previamente, es decir, antes de hacer nada, acuerdo a la comisión la aprueba y entonces ya podemos ir a las técnicas de reproducción asistida. Las partes tienen que ser mayores de 18 años y residentes en Israel,
una restricción. Aquí ya no se cabe la posibilidad de que vayan extranjeros únicamente a esto. Además, importancia, como decía, de la religión. Las partes intervinientes, y aquí por partes intervinientes las mujeres, curiosamente, solo se tienen en cuenta como, digamos, elementos relevantes a la gestante y a la comitente, tienen que ser de la misma religión. Cabe dispensa si son no judíos y previo informe del miembro religioso del comité o de la comisión de aprobaciones. Si hay un informe favorable de la comisión del miembro religioso de la comisión de aprobaciones, la comisión puede dispensar de esta obligación de que sean de la misma religión, pero siempre que, como vemos, ninguno sea judío, o ninguna sea judía, mejor dicho. En cuanto hay una judía, solo pueden ser los dos judíos, o las dos judías, perdón. Y además, la gestante tiene que ser no casada. Nuevamente, cabe la posibilidad de dispensa siempre que los comitentes pruebe que han recurrido a todas las posibilidades de obtener una soltera y tras un tiempo razonable no han obtenido una soltera, y entonces pues ya se autoriza el que se acuda a una casada. Pero si no, en principio tendría que ser no casada, y además nuevamente elemento biológico de no parentesco. Como vemos, es curioso, hay países en los que obligan al parentesco, países en los que prohíben el parentesco, pues en este caso se prohíbe. El semen tiene que ser del comitente y el óvulo no de la gestante. Por tanto puede ser de una donante o puede ser de la comitente, con lo cual el hijo biológicamente al menos tiene que ser del hombre, y luego puede o no ser hijo biológico de la comitente. Y llegamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues como he dicho antes, tenemos nuevamente situación federal, varios estados, pero aquí los estados no siguen una regulación similar, como en el caso de, por ejemplo, Australia, o no siguen una situación, digamos, más o menos simplificada, como el de Canadá, sino que la situación es bastante heterogénea. Por eso aquí, nuevamente, no les he metido ninguna normativa, porque no tendría sentido meterles 400.000 leyes estatales de gestación por sustitución. Tenemos una prohibición, por ejemplo, en Arizona, Michigan, Utah, Nueva York y Washington, mientras que se admite en Arkansas, pero muy restrictivamente. Curiosamente, la ley la firmó el gobernador de entonces, Bill Clinton, y entonces, pues desde entonces, pues en Arkansas se admite, en California, lógicamente, Florida, Nuevo Hampshire y Nueva Jersey. Y en general, pues los que admiten la gestación por sustitución la admiten en todas sus modalidades, tanto la altruista como la comercial, aunque, como decía, los que la admiten, algunos restrictivamente y solo para matrimonios heterosexuales, como es el caso, por ejemplo, que decía antes de Arkansas. El estado con la legislación más flexible, con los trámites más sencillos y más fácil de acudir, pues es California, como es conocido, y como es otra cereza de otra ponente, pues tampoco me meto en ella, y verán el tema de California en concreto pues con más detalle, que precisamente hay una ponencia sobre esto. Porque, digamos, es el territorio, por decirlo en sentido amplio, en el que la regulación y la aplicación de la gestación por sustitución en la práctica pues es más, digamos, más destacada estadísticamente y en cuanto a regulación legalmente. Y además de esta regulación, digamos, legal, pues nos encontramos con que nuevamente tenemos la práctica judicial. En la práctica judicial nos encontramos nuevamente con un caso señero, que se lo van a encontrar en todas partes, y además este sí que fue muy sonado, como es el caso, o bueno, como fue el caso Baby M, o Baby Emmy. Nos encontramos con que, tan sonado, que en este pues se escribió un libro, hubo hasta una serie de televisión, películas y de todo. Entonces, en los años 80, pues aquello fue una verdadera fiebre por el caso este, y nos encontramos con que fue bastante sonado. Bueno, pues el tema está en que después de tener al niño, la gestante se arrepintió, quiso retener al niño, además tenía problemas psicológicos, de inmadurez, que se tenían en cuenta, en cuanto que a lo mejor el consentimiento pues no lo terminó de dar
excesivamente libre por el tema este de los problemas psicológicos, la cosa fue bastante complicada, y al final, pues cuando se llegó a la conclusión del caso, el Tribunal Superior de Nueva Jersey, en el año 88, dijo que el contrato era ilegal, o era nulo, perdón, y que además el sistema de gestación por sustitución tenía que considerarse ilegal en el Estado, en Nueva Jersey. Lo que pasa es que al final acudió a un criterio, digamos, utilitarista. Se dijo, como los que tienen un hogar en mejores condiciones son los comitentes, pues la mejor solución y donde va a estar mejor el niño es con ellos. Conclusión, pues se le da. Al final, después de un procedimiento, después de esto bastante largo, la gestante terminó obteniendo el reconocimiento de la maternidad biológica y se le terminó dando un derecho de visitas, pero nada más. Con lo cual, pues prácticamente con la niña ya con 10 años fue cuando se reconoció la posibilidad de tener unas visitas, pero en cualquier caso legalmente se consideró como hijos de los comitentes. Y en California, pues destacan los casos del Tribunal Superior de California del 93 y del 98, de Johnson Calvert y de Butsanza, por cierto, lo decirlo también, Butsanca. Bueno, pues nuevamente pues es de la cereza que decía antes, con lo cual pues no me meto. Bien, y con esto pues ya he terminado, que además me estoy pasando casi de hora y no voy a dejar tiempo a las preguntas, y no me queda pues más que decirles que muchas gracias por su atención. Espero no haber sido demasiado pesado, espero que no se me haya dormido nadie. Los de aquí no se me ha dormido ninguno, pero no sé al otro lado de la pantalla si alguno estará ya roncando. Y bueno, pues estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar, si es que quieren preguntar. Pues muchísimas gracias, profesor Francisco Javier Jiménez. En el chat ya están diciendo que les ha encantado la exposición, que ha estado fenomenal, que les ha parecido muy interesante, excelente lección, gracias, ha estado muy interesante, o sea que están todos bastante contentos. Y supongo que aquí también, bueno, aquí ya lo podéis decir vosotros. Bueno, pues ha sido una exposición pues efectivamente muy interesante porque has expuesto una panorámica con bastante rigor. Es difícil cuando se abarca tanto ser muy riguroso, pero vamos, porque siempre hay alguna sentencia reciente, bueno, pero esto es inevitable, o sea que a mí me ha parecido desde luego bastante exhaustiva y bastante profunda. Incluso, bueno, pues de cara a poder utilizarlo como alguno de los supuestos como algún modelo de referencia, un posible modelo de referencia, o hacer esa panorámica permite, no uno, sino todos puedan ser modelos de referencia a la hora de regular en el futuro en España una ley en este sentido, ¿no? Ver un poco los puntos positivos, negativos, eso siempre está muy bien, y esa visión que tú nos has dado pues puede ayudar bastante. Una cuestión de intendencia es que los alumnos dicen que el micrófono, como está aquí, cuando habláis vosotros no se escucha. Entonces, lo que vamos a hacer, si no te importa, es cualquier pregunta que hagáis, tú la dices en voz alta, me pregunta, dice el nombre, me pregunta tal, para que de esta manera pueda ser mucho más... El nombre no lo puedo decir porque los conozco. Bueno, pero... Bueno, me pregunta uno de los intervinientes aquí, uno de los asistentes. Porque efectivamente, si ellos queremos acercarnos... Sí. Aunque en la distancia estemos separados, pues esa es la manera, tiene que ser. Entonces, si no te importa... Como Bolero dicen que la distancia es el olvido, bueno, no es verdad. No les olvidamos. Vale, eso es. Pues si tenéis alguna cuestión que preguntar... Bueno, parece que les ha quedado todo muy claro. Bueno, yo no sé si tienes conocimiento de ello, pero en Minnesota, ¿sabes algo de cómo se desenvuelve todo esto en el estado de Minnesota? Uy, es que ya Minnesota en concreto... bueno, sí, perdón, que me preguntan que si conozco algo del estado de Minnesota en concreto. Bueno, a ver, ya es que el estado de Minnesota... Es que el problema de Estados Unidos es que son 50, ¿no? 50 estados. Entonces, claro, saberse la regulación de los 50 estados, y sobre todo cuando Minnesota pues no es especialmente, digamos, de los estados más llamativos, porque claro, no saber California, pues es que no sabe nada. Pero Minnesota en particular, pues lo siento, no... De todas formas, como el pulso virtual es activo, porque bueno, es que claro, sé un poco de tu planteamiento, es muy concreto y es normal. Como el pulso virtual está activo, bueno, pues quizá a lo mejor si lo puedes plantear en el foro y te puede indicar la normativa. Hay muchas páginas web que, bueno, no están actualizadas, pero que tú pinchas y puedes ver un poco
una mínima referencia, aunque bueno, siempre con la duda de que eso está que te puede contestar el profesor seguro. Pero vamos, en unos días. En cualquier caso, eso, si me deja unos días, pues me informo de Minnesota y se lo pongo por el foro, sin problema. En Minnesota no hay regulación. Ah, pues entonces... Y las tribunales lo que tienen son sentencias y sentencias favorables. Claro, entonces pues es lo que veíamos antes. Es que es lo que decía antes, que... Bueno, han dicho que en Minnesota no hay regulación. Y que es lo que se resuelve sobre todo es a través de los tribunales. Bueno, es que es lo que decía antes, que el problema de la dispersión legal es que nos encontramos con que si a nivel internacional pues tenemos estos sistemas, en Estados Unidos lo curioso es que coinciden casi todos los sistemas en el mismo país. Y entonces pues como estamos viendo que tenemos estados de plena admisibilidad, estados de plena prohibición. Además, curiosamente, pues nos encontramos con que basta con cruzar el río para pasar de un sistema al otro. En Nueva York, total prohibición. En Nueva Jersey, que está al lado, pues en cambio sí se admite. Y al final, pues incluso, digamos, puede haber una circulación de lo que se llama, en una expresión que a mí no me gusta nada, lo del turismo reproductivo, pues incluso también dentro del propio país, que se van de un estado al otro para pasarse de un estado de prohibición a un estado de admisibilidad. Y entonces pues nos encontramos con que también hay estados en los que no se contempla. Pero como estamos viendo, en donde no se contempla, cada vez más se está obteniendo soluciones por la vía de la práctica de los tribunales. ¿Por qué? Pues porque son problemas que se plantean. Es decir, una cosa es que la legislación no lo contemple y otra cosa es que no le demos una solución. Ante un problema de una maternidad subrogada, no puede llegar al juez y decir, pues como no hay nada, pues no resuelvo. Vamos, ni en esto ni en ninguna otra cuestión el juez puede evitar pronunciarse. Y entonces, claro, como no puede evitar pronunciarse, tiene que dar una solución. Y como tiene que dar una solución, pues la da. Y como la da, ya tenemos una solución. Esto parece un trabalenguas. Conclusión, que al final tenemos una serie de soluciones que se están obteniendo por la vía judicial, que no por la vía legislativa, pero al menos la vamos teniendo. Y entonces, pues, termino. Y entonces tenemos pues todos estos casos de la Baby M, etcétera, etcétera, que no, de las otras sentencias que he dicho del Tribunal Superior de California, que al final pues nos dan digamos, posibles pautas para obtener una solución incluso en los estados en los que no hay regulación. Bueno, como ya lo han dicho lo del Minnesota, entonces ya no hace falta que lo mire. Gracias. Gracias, Javier. Felicidades también por la clase estupenda que nos has dado y que nos has ampliado el panorama. Una simple observación que seguro que la conocéis, pero para aquellos que no son juristas, el sistema estadounidense es un sistema de common law, es un sistema en el que el juez hace la ley, no la hace el legislador, como en los sistemas civiles, aunque eso no impide que haya normas por escrito, pero cuando no se regula un supuesto, que es muy frecuente, es el juez el que da la respuesta y por eso ellos tiran de resoluciones judiciales, acuden a la jurisprudencia donde se encuentra en la norma, lo que significa desde una perspectiva de un jurista continental, de un jurista de derecho escrito, de estirpe romana como somos, romana germana como somos España y todos los países de la Unión Europea que son los continentales, menos la isla siempre es distinta, me refiero a Inglaterra, estamos apegados a la ley y precisamente por eso cuando la ley está escrita es dura lex, sed lex, dura lex, aplíquese. En los sistemas no continentales, como no pasa esto, porque pues los tribunales tienen el deber de dictar la ley ante el caso concreto y hay muchas soluciones diferentes hasta que cuanto más precedentes encuentres en el mismo sentido, eso ya obliga a los tribunales que vuelven a enfrentar un caso similar. Este es el caso de Minnesota. Evidentemente, este es un tema que a lo mejor requiere, desde la perspectiva de cada estado de los Estados Unidos, una regulación, un act, una ley. Pero si no la hay, no importa, porque quien crea la ley es el tribunal a la luz del caso. ¿Vale? Sí. Bueno, eso lo pueden ver en las películas, que ahí, si ven las películas americanas, no dicen aquello, conforme al artículo no sé cuánto de ahí, no dicen conforme al caso de Smith, Wesson, no sé cuántos. Pues entonces, si se fijan, lo que hacen es quitar precedentes por esto, porque es un derecho de creación judicial. Estoy viendo ahora en internet, bueno, ya te digo que hay que tomárselo con pinzas, pero bueno, una aproximación, que Minnesota es un estado que no regula la norma, no hay una norma que lo regule, pero no está expresamente prohibido tampoco. Entonces,
se garantiza una resolución de filiación posterior al nacimiento, es decir, se presenta la acción una vez que el niño ha nacido. Y lo que ocurre es que, es lo que estoy leyendo, o sea que bueno, pero pinchando sale la norma, o sea que si quieres te la podemos enviar, es un resumen, pero que está sujeta a condiciones en relación con el estado marital, la orientación sexual, o sea que bueno, está condicionado, hay límites, pero luego si quieres te lo doy. Acabo de ver un resumen ahora. Sí. A ver, ¿hay alguna pregunta? Que sea facilita. Sí, vamos a leer alguna pregunta, que luego me regañan. A ver, perdona, Dice, otra duda es si solo se permite la ausencia de útero en Ucrania como motivo para recurrir a la gestación subrogada o también se permite otra indisponibilidad de gestación como el caso de Rusia. Bueno, legalmente, como decíamos, lo que o sea, bueno, me habrán oído, perdona, no, me han oído. Sí. ¿Lo habéis oído? Es que eso sí, ahora es el problema a la inversa. Sí, yo creo que Bueno, me ha dicho que es en Ucrania que se contempla lo de la falta de útero, que sí se puede contemplar otras posibilidades. Bueno, pues lo que digo es que legalmente se contempla esa, pero el tema está en que lo mismo que en Rusia, judicialmente, por la vía de la aplicación de la analogía, se está omitiendo otros casos. Como vemos, incluso en los territorios, zonas o ámbitos con una cierta restricción, siempre que no sea demasiada restricción, pues por la vía judicial se está flexibilizando las restricciones. Y en este caso en concreto, pues legalmente se contempla pero por la vía judicial, por la aplicación de la analogía, pues se termina acudiendo a otros sistemas, perdón, a otros problemas para admitir la posibilidad de la gestación por sustitución. No hay ninguna pregunta, estoy contestando yo una cuestión, pero no hay ninguna pregunta así. Muy bien. Lo digo también por la hora, para intentar también... Sí, porque si no les puede dar una apoplejía. Claro. Después de aguantarme a mí... No, están contentos. Pues nada, muchísimas gracias. Reiteramos Nada. nuestro agradecimiento y gracias. A vosotros.